Ahora, otro experimento que se hizo también muy interesante fue repetir el mismo tipo de experimento que les decía recién, que permitió determinar que eran los núcleos supraquiasmáticos los que gobernaban a los ritmos circadianos. Pero en este caso el trasplante, en vez de realizarse directamente en el tercer ventrículo, dejando que se establecieran conexiones nerviosas, cuando uno habla de conexiones nerviosas se refiere a la sinapsis, ¿no? Cómo se hablan las neuronas entre ellas. Lo que hizo este otro grupo fue decir, bueno, vamos a ver si para regular los ritmos circadianos es necesario que se establezcan estas conexiones nerviosas o no. Y lo que hicieron fue trasplantarlo, pero dentro de una membrana que permitía que salgan determinadas señales difusibles, es decir, pequeñas moléculas, pero no que se establecieran conexiones nerviosas. Y lo que encontraron es que si bien no se restablecían todos los ritmos circadianos, algunos sí. Es decir, que esto nos quiere decir que los núcleos supraquiasmáticos, además de regular ritmo circadiano a través de establecer conexiones nerviosas con otros centros nerviosos del cerebro, también lo pueden hacer a través de secretar señales difusibles, es decir, que pueden difundir a través de los tejidos y enviar información para generar ritmos circadianos en otro lado. Entonces, ahora sí, de esta manera podemos decir el sistema circadiano de los mamíferos se encuentra formado entonces por un oscilador central, un núcleo, que son los núcleos supraquiasmáticos, que reciben información a través de la retina, de termosensores y un montón de otros medios del sistema nervioso central, en definitiva a través de nuestros sentidos, ¿sí? Son nuestros sentidos los que nos permiten sensar lo que sucede en el mundo externo. Todo eso se integra en el núcleo supraquiasmático y a su vez se comunica con otros centros nerviosos del cerebro y también con glándulas endócrinas, es decir, con glándulas que fabrican hormonas, que son mensajeros químicos que se transportan por la sangre y pueden regular diferentes ritmos circadianos. Ahí a esta altura se tenía una idea bastante acabada entonces de cómo sería el sistema circadiano de un mamífero. Pero como suele suceder en ciencia, de golpe aparece algo que tira todo por la borda. Esto sucedió en el caso del esquemita tan lindo que teníamos de los ritmos circadianos de los mamíferos, cuando un grupo encontró que células aisladas en cultivos, ¿sí? Celulitas puestas en una cápsula de Petri, una capsulita de plástico, que crecen ahí, en este caso eran fibroblastos, son las células que forman las cicatrices, parte del tejido conectivo. Estas células muy sencillas, que ni siquiera son neuronas, no tienen todas estas propiedades que tienen las neuronas, son capaces de generar ritmos circadianos de expresión génica, es decir, ritmos circadianos de cuando se prenden y apagan genes. No todos los genes, pero un número importante de genes. Hoy sabemos que depende qué tipo celular, de qué tejido, de qué especie hablemos, pero entre el 5 y el 25% de los genes se expresan rítmicamente, ¿sí? Es decir, hay horas del día en que están prendidos y horas del día en las que están apagados. Es más, incluso si hablamos de los mamíferos, si los consideramos en todos los tejidos y en todos los tipos celulares, alrededor de la mitad de los genes en algún tejido oscilan. Bueno, entonces esto modificó completamente el panorama. Se creía que el reloj circadiano era uno solo, que era el núcleo supraquiasmático, pero el hecho de encontrar de que fibroblastos en cultivo pueden tener, aislados del resto del organismo, pueden presentar ritmos circadianos, esto quería decir entonces que no hay un reloj circadiano, sino que tenemos miles, millones de relojes circadianos en todo nuestro cuerpo. Y entonces acá, por supuesto, aparecen nuevas preguntas. Si el núcleo supraquiasmático no es el único reloj de los mamíferos, y además cada celulita tiene un reloj circadiano propio, por lo que se sabe hoy la gran mayoría, quizá todas, pero la gran mayoría al menos, tiene un reloj circadiano, ¿cómo hacen estas células para saber qué hora del día es, actuar sincronizadamente con las demás, de manera coherente, integrada? Y entonces acá es donde se realizaron nuevos experimentos y se encontró que si se lesionaba los núcleos supraquiasmáticos, los relojes de todo el organismo
empezaban a actuar de manera descoordinada, es decir, se corrían de fase. Ya no iban todos al mismo tiempo, sino que cada uno empezaba a tener su propio horario interno. Es decir, que si bien los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo no son el único reloj de los mamíferos, sí se lo sigue considerando el principal reloj de los mamíferos, el principal marcapasos, porque se sabe que es capaz de controlar a todos estos relojitos que tenemos distribuidos por todo el cuerpo. Esto determinó que se hable de un reloj central o principal y relojes periféricos. Estos relojes periféricos serían estas células que a su vez también las células están en diferentes regiones del cuerpo formando tejidos, formando órganos que también trabajan de manera integrada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacen los núcleos supraquiasmáticos para hacer que todos los relojes periféricos que tenemos distribuidos en todo el organismo funcionen de manera coordinada? Esto llevó un montón de experimentos y esta es un área de la cronobiología que todavía es motivo de un montón de investigación. No está del todo claro cómo sucede eso, pero sí tenemos algunas ideas. Por ejemplo, sabemos que los núcleos supraquiasmáticos, a través de controlar de modular diferentes centros nerviosos y glándulas endocrinas, es capaz de controlar los grandes ritmos circadianos a nivel global, ¿sí? Como los que hemos repetido ya varias veces, el ritmo de actividad locomotriz, el de sueño-vigilia o el de alimentación, por ejemplo. A través de controlar estos grandes ritmos fisiológicos que son fundamentales, pensemos en esto, si uno regula cuando descansamos, es decir, cuando dormimos y cuando estamos despiertos, cuando hacemos más actividad locomotriz, es decir, cuando hacemos más ejercicio, cuando nos alimentamos y cuando no, cuando la temperatura es un poquito mayor o menor, porque incluso nosotros, a pesar de ser organismos homeotermos, es decir, que mantenemos la temperatura en niveles constantes, esto es relativo. Se sabe que hay una pequeña variación de alrededor de 1 grado, hay horas del día en que tenemos la temperatura un poquito más alta que a otra. Por ejemplo, algo que hemos experimentado todos es que cuando estamos resfriados, tenemos una gripe, en general la fiebre aumenta a la tardecita, tipo 7, 8 de la noche, que es cuando habitualmente nuestro ritmo interno de temperatura corporal es mayor. Pero bueno, entonces, volviendo, recapitulando un poquito, si estos núcleos pueden regular cuándo comemos, cuándo dormimos, cuándo nos despertamos, cuándo la temperatura es un poquito más alta o más baja, lo que está haciendo este reloj es controlar directamente el metabolismo energético de todo el organismo, ¿sí? Porque estamos hablando de cuestiones fundamentales para entender la termodinámica, cómo fluye la energía por nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando uno come, a la hora que come, un poco después de hacer la digestión, cuando la comida ya llega después de ser procesada por el estómago al intestino, en el intestino se absorben todos esos nutrientes, es decir, hay una hora del día en la cual se absorben aminoácidos, ácidos grasos, metabolitos, minerales, vitaminas. Hay una hora del día en la que el torrente sanguíneo se llena de estos nutrientes, de todas estas cosas que son productos de la alimentación. Y el torrente sanguíneo lleva esto a cada una de las células del cuerpo. Entonces hay horas del día, después de almorzar, después de cenar, después de desayunar, en las que a las celulitas de todo nuestro cuerpo les llega un montón de sustancias que de alguna manera son una pauta de la fase del día en la que nos encontramos, de la hora del día en la que nos encontramos, porque no comemos a cualquier hora, sino comemos a determinadas horas que está determinado por el núcleo supraquiasmático. Esto de hecho explica por qué, por ejemplo, uno puede sincronizar a las células en cultivo con suero, ¿sí? El suero, ¿qué es? El suero es la parte de la sangre que no contiene a las células como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. De hecho, las células son cultivadas con un medio cultivo que tiene suero tratando de representar lo que es la sangre. Entonces, si uno a un cultivo celular le cambia el medio, le pone nuevos nutrientes, nuevo suero, puede sincronizar todo eso. Eso es lo que sucede cuando nos alimentamos. Bien, ahora para comprender también el sistema circadiano en su conjunto, es importante, vieron que también en ciencia tendemos a clasificar, a dividir qué cosas se hacen de una manera y de otra. Podemos decir entonces que a nivel del sistema nervioso central y del sistema endocrino
a través de los núcleos supraquiasmáticos se generan, se controlan a los grandes ritmos circadianos, los globales, los generales. Pero hay muchas cosas que suceden a nivel local. Hay ritmos circadianos en el hígado, en el intestino, en los pulmones, en el corazón. Entonces es importante, esta ha sido otra área muy importante de investigación, conocer, bueno, qué importancia tienen los relojes periféricos, qué funciones cumplen esos relojes que tenemos distribuidos en diferentes partes de nuestro organismo. Y bueno, y se sabe que hay funciones muy importantes. Por ejemplo, si uno se fija en los intestinos hay horas del día en que absorben nutrientes mucho mejor que a otras horas, ¿sí? Esto se debe a una serie de transportadores que hay en las membranas de los intestinos que son capaces de transportar cosas desde el medio interno del intestino hacia el torrente sanguíneo. Entonces, por ejemplo, los relojes periféricos que localizados en los intestinos son muy importantes para regular eso. Y esto es importante porque, por ejemplo, sabemos que no es lo mismo comer a una hora del día que a otra. La gente que trabaja con horarios rotativos, tiene horarios rotativos de trabajo o que trabaja solo a la noche, suele comer en horarios que no son los habituales. Y como el sistema digestivo no está preparado en la forma adecuada para recibir el alimento a una hora que otra, es común que esta gente tenga problemas de gastritis, úlcera y distintos problemas gástricos. Otros relojes muy importantes, otros relojes periféricos son los que se encuentran en el hígado. El hígado es uno de los principales, si no el principal, regulador metabólico del organismo. Entonces se sabe que, por ejemplo, estos relojes que se encuentran en el hígado son importantes para controlar la homeostasis de la glucosa, ¿sí? La glucosa es un azúcar, el principal azúcar con el que se distribuye energía por el organismo. Y bueno, de hecho se sabe los problemas de la diabetes, ¿no? El hígado, los relojes del hígado son muy importantes para controlar la homeostasis de glucosa, y cuando uno dice homeostasis se refiere a mantener la concentración de glucosa, la cantidad de glucosa que hay en sangre, a niveles relativamente constantes, que no excedan un umbral ni sean menores a otro umbral que se pueden volver dañinos. Incluso, por ejemplo, algo que quizá han experimentado algunos, no es lo mismo tomar un vaso de cerveza a las 11 de la mañana que a las 8 de la noche. ¿Por qué? Y bueno, porque el hígado no procesa de la misma manera el alcohol a una hora que a otra. A las 8 de la noche hay mucha enzima alcohol dihidrogenasa, que es la enzima que degrada al alcohol. Entonces, a esa hora podemos tolerar más alcohol, podemos desintoxicarnos mejor que a otra hora en la que los niveles de esta enzima están bajas en el hígado. Es decir que el hígado controla un montón de cosas muy importantes para el metabolismo, para el funcionamiento del organismo, y ahí los relojes circadianos locales que están ahí son fundamentales. Bien, entonces para recapitular lo que hemos visto en este módulo, que es fundamentalmente cómo es el sistema circadiano de un organismo multicelular como somos nosotros, como son los mamíferos. Como todo sistema circadiano podemos dividir en tres componentes básicos, que son los órganos responsables de censar lo que pasa afuera, las vías por las cuales éstas se comunican con el oscilador, y después cómo este oscilador es capaz de regular, de generar, de controlar a los distintos ritmos circadianos. Bueno, en nuestro caso el principal órgano sensor de la luz es el ojo, y la luz es el principal sincronizador del oscilador circadiano de los mamíferos. A través del haz retino hipotalámico se comunica desde el ojo, a través de estos haces, estas axones de las neuronas, se comunica con el núcleo supraquiasmático que se encuentra en el centro de la cabeza. Le informa sobre qué hora del día es. Además percibe un montón de otras señales que son integradas para establecer en qué fase se encuentra el ciclo externo y en función de eso modular a los distintos ritmos circadianos. Este reloj principal se comunica a través de sinapsis nerviosas, a través de haces neuronales, de axones, con otros centros nerviosos que están vinculados al control del apetito, cuando comemos, de cuándo tenemos sueño, cuándo dormimos, de la temperatura corporal.
y además también a veces directa o indirectamente controla a glándulas endócrinas, glándulas que fabrican hormonas, y a través de esto controla los principales ritmos de nuestro organismo, los ritmos globales, ¿sí? Cuando estamos activos, cuando dormimos, cuando comemos, cuando la temperatura sube, cuando baja. Ahora bien, además, este sistema está compuesto por virtualmente millones de relojitos, ¿sí? Que están dentro de cada una de las células de nuestro organismo, que funcionan de manera integrada gracias a que el núcleo supraquiasmático envía señales a través de la sangre, a través de distintos comportamientos, como vimos recién, el de alimentación, el de control de temperatura, el de sueño-vigilia, el de actividad locomotriz. A través de todas estas cosas es capaz de coordinar, hacer que estén todos funcionando de manera acoplada, ¿sí? Entonces el hígado, a pesar de no estar comunicado con el ojo, de todas maneras le llega información que tiene una noción de qué hora del día es. Y bueno, finalmente es importante remarcar este punto en el cual tenemos entonces en el sistema nervioso y en el sistema endocrino, en ese control, el control de los ritmos globales, pero además en distintos lugares, en la piel se controlan determinados ritmos, en el hígado otros, en los pulmones otros, en el corazón otros. Este conjunto de relojes es lo que forma el sistema circadiano de los vertebrados. Las plantas tienen otros mecanismos, los hongos tienen otros mecanismos, los insectos tienen otros mecanismos, pero escapan a los alcances de este curso.